Bien, Federico. Hubo un pequeño corte y algunas preguntas se han borrado, así que le estaba pidiendo que las reiteren. De todos modos, algunas tenemos. Una reflexión. Coincido con vos y el conjuro, yo declaro, yo establezco, yo decreto, lo veo como exigencia a Dios, a un Dios soberano, no mi consentidor, no mi sirviente. ¿Qué opinás sobre esto? Me parece que es un deseo de salir rápido y de llevar un consuelo, generalmente muy rápido, pero desprovisto de análisis, porque la verdad es que no desemboca, para mí, desde mi punto de vista, ojo, me puedo equivocar, ¿eh? Yo quiero decir que quiero tratar con sumo respeto a quien piense lo contrario, pero desde mi punto de vista no desemboca en una ayuda duradera para una persona sufriente, ¿sí? A la persona sufriente hay que estimularla a ver el ejemplo de Jesús. Jesús es la norma de nuestra fe. Su fe es modelo de fe. Me parece que llevarla a ver el antecedente de Jesús, eso es lo que lleva verdadera paz al alma. No sé si soy claro. Bien. Otra pregunta. Al encontrar el propósito en el sufrimiento, ¿el dolor es más corto y pasa a convertirse en esperanza? Yo digo que es más accesible, ¿sí? Viktor Frankl pone un ejemplo que me gusta mucho, que yo a veces lo transformo un poco para entender, pero él dice, usted imagínese que en una jaula tiene un mono, y el mono tiene una herida, ¿sí? Y yo le quiero acercar un hisopo con alcohol para curar esa herida. El mono, como no sabe que eso es para curarlo, le duele la cura y le duele más porque no entiende, porque no ve el sentido, ¿sí? Quien ve un sentido, quien ve un propósito en el sufrimiento, lo pasa de otra forma, ¿sí? Quien ve un propósito en su sufrir, lo pasa de una forma no tan grave que como quien lo pasa con total desesperanza, ¿sí? Ahora, es posible que en situaciones de dolor nosotros no veamos un sentido, ¿sí? Es posible que en ciertas situaciones de dolor no veamos un sentido, no entendamos por qué ocurren las cosas. Bueno, ahí creo que sirve el ejemplo de Jesús, que aún sin entender, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún sin entender, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, no entiendo, pero igual me encomiendo y sostengo en la fe, ¿sí? O sea, quizás no ve el sentido de lo que ocurre en ese momento, pero confía en que existe. ¿Me explico? Y esto en la pastoral tiene mucha relevancia, porque a veces nosotros insistimos en explicar por qué ocurre, por qué te pasa lo que te pasa. Y quizás damos explicaciones demasiado fáciles, o quizás damos explicaciones que no sean las adecuadas. Más honesto, y creo que al sufriente le sirve más, decir, mira, no sé por qué te pasa lo que te pasa. Lo que yo sé es que a Dios lo sabe y que te tenés que encomendar en fe a Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo sé, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Es a ese punto tenemos que llegar de sostener la fe más allá de que no le veamos sentido a la cosa. Buenísimo, bien. Seguimos con otra. ¿Cómo podemos orientar a alguien en dolor a pensar en su propósito, especialmente en esas circunstancias de dolor que no deja pensar en nada? Pienso, por ejemplo, en la pérdida de un hijo. Mirá, en mi familia hemos tenido esa experiencia. Yo perdí un primo muy joven. Te puedo asegurar que para esa familia fue desolador. Para toda la familia
para nosotros fue muy difícil y hasta el día de hoy lo es. Yo diría, inculcar un sentido o dar una explicación fácil es ilegítimo, desde mi punto de vista. Dar una explicación fácil y superficial es una tiranía. ¿Qué sí se puede hacer? Ser guiado por el Espíritu y hacer lo que hace el Espíritu. Comprender. Comprender es escuchar, tratar de empatizar, tratar de acompañar. Esto lo decía Gustavo Baliño hace un tiempito atrás también. Un modelo más de acompañamiento que de aconsejamiento. El sufriente necesita ser más comprendido que una explicación abstracta acerca de su sufrimiento. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? A veces no las tenemos. Y si somos honestos es mejor decir no lo sé. Pero acá estoy para acompañarte, para escucharte, para tratar de entenderte. Y aunque no lo logre, el hecho de que la persona sepa que yo estoy haciendo el intento de escucharlo, de comprenderlo, hace que se abra. Mire, Carl Rogers, un psicólogo muy importante norteamericano, decía que una conversación debe tener tres características. La primera es que tengo que tener aceptación incondicional. ¿Qué significa eso? Vos hablá que está todo bien. Hablá que no te voy a juzgar. Hablá. O sea, crear un clima de que la persona se sienta confiada de poder hablar, sin que va a ser juzgada. La segunda condición es que tengo que tener coherencia. Bueno, habla, pero yo después voy a decir lo que creo. Y voy a ser coherente, sin tratar de imponer mi forma de pensar. Pero la tercera condición también es la empatía. Y esto es clave. Tengo que poder empatizar. Tengo que tratar de ver el mundo desde sus ojos. Y aunque no lo logre, la persona va a entender que yo tengo esa intención. Ya por la sola intención estoy invitando al otro a través de un canal de comunicación que no tiene nada que ver con lo que digo, sino con mi gestualidad. Estoy invitando al otro a que se abra. Esta posibilidad de abrirse ya es sanadora de por sí. Y además, hacerlo consciente de la obra del Espíritu. Mirá, vos ahora no podés ni orar, no importa. El Espíritu está orando por vos. Vos tenés un pedido de auxilio mudo en el corazón que no podés ni expresar porque no lo entendés. Bueno, sé consciente y tené la paz de que el Espíritu Santo está llevando al idioma de la Trinidad tu ruego. Y Él está en ese consejo de tres hablando por vos. Bien. Bueno, están lloviendo preguntas, me parece que esto va para trasnoche. ¿Realmente ayuda a orientar a alguien que sufre a buscar el propósito en el sufrimiento? ¿No será ponerle más carga? Por eso digo, si el propósito está a la vista, no está mal. Pero aunque no estuviera a la vista, aunque el propósito no estuviera a la vista, uno debiera poder decirle, mira, aunque no lo veas, confía en el Señor como Jesús lo hizo. Yo no diría tanto fijarse en el propósito, sino fijarse en el antecedente. Tener fe como Él la tuvo. Aunque no lo veas el propósito, confía que lo hay. Es probable que partas de este mundo y nunca lo veas, pero no es tu función verlo, sino confiar. Es probable que a veces nos dirigimos a partir de la tiranía del propósito. Tenés que verlo, tenés que verlo. O peor todavía, usted, hermano, vaya de victoria en victoria, usted no puede estar triste. Y a veces ponemos más cargas en las personas y los llenamos de culpa. Hay que ser prudente y comprensivo y llevar a la persona a sostenerse en la fe como Jesús tuvo fe.
No sé si estoy siendo claro, por favor díganmelo. Bien, bien. Acá respecto a lo de decretar que se mencionó hoy, un comentario, es como querer tocarle la mano a Dios con esas cosas que se decretan. Alguien distinto sigue diciendo, ¿qué podemos o cómo podemos ayudar, ya que en muchas iglesias está entrando esa forma de orar? Y también otra referida a lo mismo, el cristiano en momentos de dolor decreta cosas muchas veces sin entender que Dios, aún en esa situación, nunca perdió el control y a veces lastimamos más sin darnos cuenta que las cosas pasan. Nosotros perdimos un hijo de 22 años y en ese momento solo necesitas abrazo y acompañamiento. Exactamente, pero exactamente. Miren, una persona que sufre, yo lo sé, como lo sabe esta familia, también por carne propia. ¿Sí? Una persona que sufre no espera una explicación, no espera espera comprensión, espera acompañamiento. Yo justamente por eso puse esos dos enfoques al principio. Porque quería señalar que tanto Jesús como el Espíritu hacen esa obra de acompañamiento y abrazo en el dolor. Jesús nos muestra su amor en el dolor y nos muestra su acompañamiento y su comprensión. Miren, nosotros tenemos el privilegio de tener el único Dios que sabe sufrir. Tenemos el privilegio de tener el único Dios que sabe lo que es el sufrimiento. Nosotros sí podemos sentirnos abrazados en ese dolor, porque Dios nos puede abrazar en ese dolor, porque Jesús sabe lo que es el sufrimiento. Y nosotros, que somos sus siervos, tenemos que compartir el abrazo en el Espíritu, por el poder del Espíritu, compartir ese amor y ese acompañamiento y ese abrazo, pero desde ahí, porque tenemos ese antecedente, porque lo aprendimos de Él, porque somos sus discípulos. No llevar, porque si no nos parecemos a los amigos de Job. ¿Sí? ¿Recuerdan los amigos de Job? Que ellos tenían una explicación del dolor, tenían un por qué te ha pasado esto. Quien sufre no necesita eso. Los amigos de Job venían bárbaros hasta que hablaron. Estuvieron una semana al lado de él sin hablar. Eso es lo que necesita el sufriente. Cuando empezaron a hablar, empezaron a hacer macanas.